Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Mucho gusto, mi nombre es Edwin Enrique Corrales Iriarte, estudiante del Tecnólogo en Animación 3D en el SENA. El día de hoy quiero desentrañar un pequeño experimento el cual he llamado El misterio del agua ascendente y cómo se relaciona con la segunda ley de Newton. Entonces vamos a ver un pequeño experimento que parece magia, pero detrás hay un principio de física fascinante. Primero que todo, pues vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la segunda ley de Newton o qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton se centra en cómo una fuerza neta aplicada a una masa genera aceleración. En este experimento como tal vamos a ver cómo se aplica el principio basándonos en las presiones de los gases, la temperatura de la combustión y el efecto de la fuerza que genera la presión atmosférica sobre el líquido que vamos a evidenciar. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar con este fenómeno, cómo ese principio de fuerza genera una aceleración que hace que se manifieste la segunda ley de Newton. ¿Qué materiales vamos a utilizar para este experimento? Materiales básicos que podemos conseguir en casa. Vamos a utilizar un plato hondo, vamos a utilizar una vela pequeña, vamos a utilizar agua común y sencilla. Y si queremos darle un toque de pronto de visibilidad, vamos a utilizar un colorante alimenticio, un colorante que nos tiña el agua. Finalmente vamos a utilizar un vaso transparente o un vaso de boca ancha para que tenga un mejor efecto y cajas de fósforo o un encendedor en este caso. ¿Sí? Básicamente vamos a evidenciar a continuación el experimento en función. Primero fijamos la vela directamente sobre el plato, ¿sí? Posteriormente encendemos la vela y aplicamos el líquido. En mi caso utilicé un leve tinte color rosa como para ver en dónde está ubicada el agua, ¿sí? Ahora procedo a tapar totalmente la vela con el recipiente. Inmediatamente se está dando en este momento el proceso de combustión donde para poder tener viva la llama necesita oxígeno como carburante, como comburante, perdón. Al momento que la llama se apaga, se genera un juego de presiones, lo que hace, como vemos en el video, es que el agua que quedaba fuera del plato ingrese directamente al recipiente. Ahí acaba de liberar finalmente la presión y vemos cómo nuevamente el agua sale, ¿sí? Entonces este es el pequeño experimento que repliqué en mi casa con materiales sencillos, ¿sí? En esta diapositiva vamos a dar una pequeña explicación de cómo se da el principio físico que está generando esta reacción. Entonces lo primero que se da es una combustión, calentamiento, ¿sí? La llama que está dentro del vaso en este momento empieza a consumirse el oxígeno que está y esto hace que se caliente todo el aire que está ahí circundando, ¿sí? Provocando que se genere una expansión y que ese aire que está consumiéndose, que está expandiéndose, ese oxígeno, perdón, que está consumiendo y ese aire que está expandiendo, salga hacia afuera. Si ven como aquí en la imagen podemos evidenciar cómo salió el aire. ¿Sí? En este momento, cuando ya no hay oxígeno, se procede a darse el apagado de la vela. Entonces aquí inmediatamente se da un enfriamiento y una contracción del aire, ¿sí? Abrupto. Esta contracción y este enfriamiento del aire que había acá y que salió genera una caída en la presión, o sea, el aire adentro disminuye su presión. Esto nos va a generar lo que sigue a continuación, que es una diferencia de presión. Esa diferencia de presión entre el exterior y el interior es lo que hace que el agua suba y entre al vaso. Y ahí es donde vemos la segunda ley de Newton. ¿Y cómo estamos viendo esa segunda ley de Newton? Entonces, vemos que adentro hay una presión menor que la de afuera, que es la de la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, esa presión atmosférica de afuera genera una fuerza, ¿sí? Que empuja el agua hacia adentro. Entonces aquí esta fuerza que se está generando causa una aceleración sobre el agua, lo que hace que ingrese directamente, ¿sí? Al interior del vaso para buscar el equilibrio de las presiones. Ahí es donde estamos viendo la aplicación de la ley de Newton. Una fuerza que se ejerce sobre una masa, que en este caso la masa es el agua, generando una aceleración por la diferencia de presiones, lo que hace que el movimiento del agua se tienda a ingresar al vaso y llenar el interior para buscar el equilibrio entre las presiones. ¿Sí?
¿Qué aplicaciones podría tener este tipo de ley y este tipo de experimento, digamos, en el ámbito tecnológico y social? Entonces hay varios principios que se llevan a cabo en la vida cotidiana, como cuáles principios. Por ejemplo, en los contextos productivos, los sistemas de ventilación buscan las diferencias de presiones para ventilar y airear unas zonas determinadas. Los envases de empaque al vacío están también jugando con el tema de las presiones. A nivel social podemos encontrar la meteorología o los sistemas hidráulicos. ¿Sí? Vemos cómo hablando de la meteorología, cuando hablamos de tormentas, si esto se da por lo general cuando el aire caliente y húmedo se eleva y se enfría. Esto hace que se disminuya una presión superficial y esto es lo que desencadena el tema climático. ¿Sí? También tenemos los sistemas hidráulicos, como los sistemas hidráulicos por medio de la presión que se genera por un líquido puede servirnos para el tema de los frenos, para el tema de maquinaria que levanta o que mueve grandes cosas con los brazos hidráulicos. También tenemos un impacto de este tipo de leyes, como la segunda ley de Newton, en la parte tecnológica. Hay cámaras de vacíos que se están utilizando en la tecnología moderna para la fabricación de chips o microchips con investigación avanzada y científica. Entonces todo puede ser aplicado directamente al ámbito social. Algunos motores de combustión también utilizan este principio. Entonces podemos demostrar que cualquier principio o ley física se aplica en cualquier ámbito de la sociedad. Ya como para concluir, pues vimos que un simple experimento casero pues nos está demostrando cómo la temperatura, la presión generan fuerzas, aceleración y movimiento, que es lo que explica básicamente la ley de la segunda ley de Newton. Entonces podemos entender que esa fuerza que se ejerció sobre el agua mediada por la presión atmosférica fue la que impulsó el agua hacia arriba, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que desde el aire que respiramos hasta la ingeniería de precisión, como hablaba ahorita con el tema de los microchips, tienen como base principios fundamentales de la física. Entonces espero que haya sido un video agradable para ustedes y les agradezco por la atención.